El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús regresa a Cafarnaún, donde tenía su morada, en la casa de Pedro, muy junto al mar. Apenas si saben que ha regresado, comienzan a traerle a los enfermos. Y encontramos aquí a un paralítico. Trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. De seguro que quienes lo llevaron habían ya conocido a Jesús, de lo que Jesús era capaz de hacer. Hermanos, qué importante es que tú y yo, que ya conocemos algo de Jesús, le llevemos a tantos paralíticos, a tantos ciegos, a tantos enfermos. A Jesús le agrada que lo demos a conocer, que le llevemos gente. Jesús quiere restaurar las vidas. Él mismo lo anunció en la sinagoga de Nazaret, después de que regresa del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva, para liberar a los cautivos del pecado, para curar los corazones quebrantados, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hermano, Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es buena nueva, Jesucristo está vivo. Colaboremos con Él, traigamos a Él a los enfermos, a los perdidos, a los extraviados. Seamos esos amigos que sepamos conducir a los demás hacia Jesús. Este era un paralítico, el del Evangelio. Dice que estaba postrado en una camilla. No se podía mover. No dice la razón por la cual entró en esta parálisis, en esta marginación. Aquel hombre estaba relegado, marginado. No podía valerse por sí mismo. Otros tuvieron que cargarlo. Otros tuvieron que llevarlo al encuentro con Jesús. ¿Cuánta gente necesita que tú y yo les carguemos, les conduzcamos al corazón de Jesús? Hagámoslo, hermanos. Lo podemos hacer. No seamos perezosos, flojos. No seamos egoístas.
¿Cuántas personas están esperando que tú abras tus labios? ¿Cuántas personas están esperando que tú salgas de tu egoísmo y vayas con aquella persona que está en parálisis, que está en ceguera, que está en alguna dificultad, que no puede valerse por sí mismo? Esa persona necesita tus pies, tus manos, tus labios. Necesita de ti para que le lleves al encuentro de Jesús. Dice el texto, viendo Jesús la fe de aquellos hombres que lo llevaban, viendo la fe. Jesús, viendo la fe nuestra, podrá obrar. Jesús tomará nuestra fe. Jesús tomará nuestra caridad, nuestra ayuda, nuestro apoyo. A Jesús le alegra que salgamos de nosotros mismos y que nos pongamos al servicio de los demás. Y en base a nuestra fe, Jesús auxiliará a las personas. Jesús tomará esa fe como un punto de contacto para hacer milagros, hacer prodigios, hacer maravillas. Hermano, Dios puede hacer grandes cosas a través de ti. Permíteselo. Sea un canal de gracia para muchas personas. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. De seguro que Jesús entendió que aquellos hombres traían al paralítico para que lo curara. A la vista de todos aquellos que estaban allí, pues entendía que lo que le estaban pidiendo a Jesús era la curación de la parálisis, que aquel hombre pudiera moverse, que aquel hombre pudiese caminar, que aquel hombre pudiese valerse por sí mismo. Pero lo que Jesús está viendo, tal vez no es lo que los demás están viendo. Jesús está viendo pecados en aquel hombre, cosa que a lo mejor aquellos hombres que lo llevaban ni siquiera se percataban de eso, ni siquiera pensaban en los pecados de aquel hombre. Pero Jesús lo que está viendo, que está provocando aquella parálisis en este caso, pues es pecado. Y por eso es que Jesús inmediatamente le dice a aquel hombre, hijo, ten confianza, ten fe, se te perdonan tus pecados. Jesús va a valerse de aquella situación para revelar de alguna forma su divinidad. Jesús tiene poder en la tierra para perdonar pecados, porque Él es Dios y hombre verdadero. Jesús le perdona por la fe de aquellos hombres los pecados a aquel paralítico. En ese momento los pecados de aquel hombre sí le quedaron perdonados. Aquel hombre fue perdonado, le fue levantado su pecado. Pero como siempre, por ahí están los escribas, los fariseos, espiando, buscando algo de qué acusar. Al oír esto, algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando, porque se decían, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solamente Dios. ¿Quién puede levantar la culpa, la condenación? Sino solamente Dios. Y pensaban ellos, no es más que un simple hombre, un simple carpintero. No conocían realmente a Jesús. Por eso es que Jesús, conociendo sus pensamientos, Jesús conoce el corazón. Jesús conoció el corazón del paralítico y supo que había pecado, que lo tenían paralizado, bloqueado. Por eso es que Jesús quita ese bloqueo, perdonando la falta y el pecado, levantando la culpa, la condenación que el pecado estaba ejerciendo en aquel hombre.
Jesús va a decirle a los escribas, porque Jesús conoce los pensamientos, lo que están pensando. ¿No creen que realmente Él esté diciendo la verdad? Porque piensan mal en sus corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan los pecados? O decir, levántate y anda. Jesús realmente es Dios. Jesús realmente perdona pecados. Y para que ellos realmente, pues, se percataran y comprobaran que Él tiene el poder para perdonar, también le dice al paralítico que se levante, que tome su camilla y que ande. Si realmente su pecado ha sido perdonado, aquella parálisis pues ya no tiene razón de ser. Aquella parálisis ha quedado desactivada, como desenraizada, y el hombre podrá levantarse, el hombre podrá ponerse en pie. Con esto no queremos decir que toda la gente que esté enferma, ¿verdad?, sea a causa del pecado. Solamente Dios sabe. Eso es un misterio. Pero en este caso, Jesús lo que está viendo en aquel paralítico es la razón de su parálisis, que es el pecado. Le perdona los pecados y entonces aquel hombre podrá levantarse, podrá tomar su camilla y podrá irse a su casa. Jesús le dice, pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús revela su divinidad. Hermanos, los escribas, los fariseos vieron milagros como este y otros muchos en los cuales Jesús reveló quién era, pero ellos no quisieron creer. Siempre estaban pidiendo otra señal, otra señal. ¿Qué señal nos das? Ya háblanos abiertamente, dinos quién eres. Pues ya lo dijo. Jesús dice, si no me creen mis palabras, pues por las obras. ¿Quién puede levantar un paralítico? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Jesucristo es Dios. Dice, Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Así es. Jesucristo, hermanos, es Dios y hombre verdadero, y Él tiene el poder para perdonar pecados. Hermano, Él puede cambiar tu vida. Él puede lavarte, limpiarte y purificarte de todo mal que haya en tu vida. Él lo puede hacer. Ven a Él. Sea cual sea tu pecado, sea cual sea tu situación, Jesucristo puede levantar ese mal, ese pecado de tu vida, de tu persona. A este paralítico, sí, Jesús le cambió la vida. Jesús lo liberó de su marginación, de todo aquello que lo tenía paralizado, que lo tenía bloqueado. Jesús le da una nueva vida. Jesús le da una nueva oportunidad. Si algo le desagrada a Dios es la marginación. Que estemos relegados, que estemos como descalificados, que estemos como desahuciados. Jesús lo regresa a la comunidad, lo vuelve a la salud, lo vuelve a la vida. Porque Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hermano, que Dios te bendiga y nunca lo olvides. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados. Él ha alcanzado nuestra redención, nuestra reconciliación, nuestra justificación, nuestra santificación. Jesús perdona pecados.
Si tú estás siendo herido, dañado por el pecado, acude a un sacerdote, sé humilde, sé sencillo y confiesa tu pecado y verás lo que Jesucristo hace en tu interior, en tu corazón. Te quitará la parálisis, te quitará la ceguera, te quitará todos aquellos males que te hayan venido a causa de esos pecados, porque la paga del pecado es muerte, es condenación, es corrupción, es destrucción. Pero el regalo de Dios es Cristo, que es vida y vida abundante. Que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Continuamos con nuestra celebración.